Habíamos, habíamos quedado, estábamos viendo un poquito sobre lo que es el manejo de las bases de datos, ¿no? Son algunos conceptos básicos que son necesarios e importantes para entender mejor lo que son las bases de datos espaciales, ¿no? Habíamos visto un poquito de los tipos de usuarios que existen en un sistema gestor y ahí vamos entrando a lo que son algunos conceptos básicos para entender el manejo de las bases de datos, ¿no? Hay tres conceptos clave que necesitamos entender cuando hablamos de manejos de bases de datos: los archivos, los registros y los campos. Entendemos a un archivo como un conjunto de registros. ¿Y qué es un registro? Bueno, pues es un conjunto de campos. Y el campo es una unidad mínima de referencia en una base de datos. Para entenderlo un poquito mejor, tenemos acá el ejemplo en el que yo tengo acá un archivo. Sí, este archivo es un archivo de clientes. Entonces, hemos dicho que estamos hablando de que un archivo es un conjunto de registros. En este caso, nuestro archivo clientes es un conjunto de registros de clientes, ¿no? Cada registro es una fila, ¿no? De nuestra tabla de clientes. Y hemos dicho que el registro no es nada más que un conjunto de campos y cada campo es la unidad mínima que contiene un dato específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, Juan Pérez es parte de un campo que almacena nombres, 20 es otro campo, tal vez edad, y 500 es otro campo que maneja dinero, digamos, ¿no? Entonces, esos son los tres conceptos básicos que tenemos que tener claros para manejar las bases de datos. Ok, ahora, cuando hablamos de bases de datos también, tenemos que tener en cuenta lo que son los niveles de abstracción en las bases de datos. Cuando trabajamos con las bases de datos, tenemos tres niveles: el nivel externo o de visión, el nivel conceptual y el nivel interno o físico. ¿A qué se refiere esto? Todo lo externo, todo lo que está afuera, lo vemos, todo lo que vemos, tenemos que conceptualizarlo y esto lo vamos a modelar en un modelo interno de base de datos. Entonces, si hablamos de que tenemos estos tres niveles de abstracción: externo, conceptual e interno, podemos decir que el nivel externo es la visión que tiene el usuario final, ¿no? Cómo ve el manejo de los datos ya convertidos en información importante, ¿no? Entonces, podemos definir la parte externa como la forma en la que el usuario ve la información y las relaciones que existen entre ellas. Ahora, esto se transforma en el nivel conceptual. En el nivel conceptual es como vemos cómo está estructurada la base de datos, ¿no? Cómo están estructurados los campos, cómo están estructurados los registros. Básicamente en este nivel definimos toda la estructura lógica de almacenamiento y todas las relaciones que van a existir en la base de datos, ¿no? Y cómo se van a ir relacionando estos nuestros elementos. Em, Acá un ejemplo bien básico es, por ejemplo, el diseño de los registros, justamente que veíamos hace un momento, ¿no? Y cuando hablamos del nivel interno, estamos hablando de cómo se almacenan los datos físicamente, ¿no? Este es el nivel en el que se determinan las características del almacenamiento en lo que se conoce como el medio secundario. Normalmente hablamos de discos duros, servidores, ¿no? Entonces, obviamente acá el que diseña esta parte de las bases de datos tiene que tener un amplio dominio de todo lo que es técnico y manejo de hardware, ¿no? Muchas veces mantenemos el nivel físico en el soporte que viene el sistema operativo, ¿no? Que es los mismos discos duros. Bien, entonces, hablábamos de los sistemas gestores de bases de datos, ¿no? Y como, por ejemplo, PostGIS es un sistema gestor de base de datos. Los sistemas gestores son un software específico que nos sirve como interfaz entre la base de datos y las aplicaciones que utilizan la base de datos. Estos sistemas gestores se componen de lenguajes de definición de datos, los conocidos DMLs, que nos permiten manipular los datos y, bueno, pues los lenguajes de consulta, los SQL, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, generalmente los sistemas gestores de base de datos los vamos a encontrar como DMS por sus siglas en inglés, Database Management System, o SGBD por sus siglas en inglés, ¿no? Sistema gestor o administrador de bases de datos, ¿ok? Ahora, los sistemas de bases de datos, los gestores, a su vez pueden tener subsistemas, ¿no? Estos subsistemas consisten en las partes internas que nos van a permitir trabajar de una mejor manera. Si prestamos atención al esquema, fíjense, por un lado, tengo el usuario de aplicación. ¿Qué es esto? Es la interfaz externa que utiliza el usuario para conectarse a los datos, ¿sí? Entonces, el usuario se conecta a los datos a través de una aplicación externa. Pongámonos como ejemplo, y lo mencionábamos en la anterior clase, la interfaz, por ejemplo, de nuestras aplicaciones del banco en el celular. Esta es una aplicación de usuario que nos permite acceder a la información. En ese caso, la base de datos de, em, de nuestros datos que están registrados en el banco, ¿no? Ahora, estas herramientas de aplicación, o perdón, estas interfaces de aplicación, tienen varias herramientas por detrás, herramientas de definiciones, interfaces, aplicaciones, diccionarios de datos. ¿Todo esto para qué? Para que sean procesados en el motor o en el núcleo que es el sistema gestor de la base de datos, ¿no? A través de consultas de información, entradas y salidas lógicas, y esto se va a almacenar a través del sistema operativo en la base de datos como tal, ¿no? Entonces, así funcionan los subsistemas de las bases de datos. Entonces, definimos básicamente algunas de ellas. La primera, el motor o el núcleo de la base de datos, el DBMS. Aquí lo que hacemos es recibimos todos los requerimientos lógicos de entrada y salida y se convierten en operaciones de lectura y escritura. ¿Qué significa esto? Lectura, acceder a la base de datos y leer información. Escritura, acceder a la base de datos y cambiar algún dato, ¿no? Eso es lectura y eso es escritura. Ahora, a nivel lógico, los subsistemas lógicos son cualquier tipo de consultas o requerimientos de lectura que se haga con ingresos de datos, ¿no? Por ejemplo, se ayudan con el sistema operativo para convertir los requerimientos lógicos en requerimientos físicos que van a actuar con nuestros dispositivos de almacenamiento. Eh, el subsistema de herramientas de definición nos va a permitir modificar la estructura de la base de datos, ¿no? Perdón, eso es lo que lo conocemos como un esquema de la base de datos, ¿no? En el que definimos la estructura de la base de datos como tal, las tablas, los campos, ¿no? Las columnas, qué restricciones, qué tipos de datos se van a utilizar, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de este esquema, trabajamos también con subesquemas, que son vistas de los datos, cómo yo voy a ver estos datos y bajo qué niveles, ¿no? Otro de los subsistemas principales y característicos de un sistema gestor de base de datos es la interfase de procesamiento. Acá trabajamos con todo lo que es la visualización y el despliegue de los datos, ¿no? Entonces, esto nos permite ver justamente la interfaz para acceder a los datos. Ahora, cuando hablamos del desarrollo de aplicaciones, hablamos de las aplicaciones, ¿no? La pantalla, etcétera, que nos permiten interactuar con todos los motores que van por detrás. Y bueno, el último subsistema, que es el diccionario de datos, ¿no? Es un componente del subsistema con el que interactúan directamente el administrador de la base de datos. Y bueno, pues acá se tienen diferentes niveles de consultas y reportes para poder administrar la base de datos, ¿no? Algunas características que necesitamos conocer también de las bases de datos o de los sistemas gestores son, por ejemplo, eh, la independencia de los datos. ¿Qué significa esto? Yo tengo los datos acá en mi base de datos y no importa si yo accedo a ellos a través de una aplicación contable o una aplicación financiera o una aplicación administrativa, no importa el cambio de aplicación, no se afecta a los datos.
Esto se conoce como independencia de datos, ¿no? El sistema gestor de la base de datos nos provee una independencia de datos, ¿no? Yo puedo cambiar los datos y esto no va a implicar cambios en los programas o viceversa. Puedo hacer ajustes en los programas y esto no va a afectar directamente a los datos, lo cual es una ventaja porque eh, en grandes volúmenes se convierte en un menor costo de mantenimiento. Ok, otra característica importante de los sistemas gestores de bases de datos es el eliminar la redundancia. ¿Qué es la redundancia? Son los datos repetidos en una base de datos, porque em, los datos repetidos ocupan espacio y el espacio significa costo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una base de datos que tiene, por ejemplo, dos registros de Juan Pérez, uno con un monto 100 y otro con otro monto 150, estoy ocupando dos campos de registro para la misma persona. Si bien el dato del monto varía, 100, 150, el dato del nombre se repite, ¿no? Entonces, esto se conoce como redundancia. Entonces, los sistemas gestores de bases de datos me permiten trabajar con un proceso que se conoce como normalización de datos, que me permite minimizar estas redundancias a través de algunas reglas llamadas las formas normales, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal voice code o cuarta forma normal, ¿no? Que nos ayudan a optimizar el diseño de la base de datos, reducir desperdicios, reducir espacio, convertirlo en más segura la base de datos, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de dos conceptos importantes: independencia de datos y redundancia de datos. Perdón, vámonos a la primera. Primer concepto, primer término, la independencia. Cuando yo hablo de la independencia de datos, hablo de que necesitamos proteger el programa, ¿no? De aplicaciones frente a cualquier modificación que pueda existir en la estructura de los datos o viceversa, ¿no? Ya sea de una manera física o de una manera lógica. Entonces, esto implica que van a existir dos independencias distintas: la independencia física y la independencia lógica. Cuando yo hablo de la independencia física, hablo de la protección a los programas de las aplicaciones debido a cambios que pueden existir en la estructura de los archivos, ¿no? Cambios en las características de los campos, ¿no? Por ejemplo, el cambio de una clave primaria, una clave secundaria, la redefinición de un campo, etcétera. Esto es independencia física. Cuando hablo de la independencia lógica, estoy hablando de la protección a los programas de aplicación cuando ya modifico el esquema lógico como tal. Cambio la estructura de una tabla, los tipos de campos que va a utilizar, eso ya es un cambio a nivel lógico. Bien, el otro concepto muy importante también es la redundancia de datos, ¿sí? ¿Qué es la redundancia? La redundancia es básicamente tener datos repetidos y que están distribuidos, están repartidos en cualquier parte de la base de datos. ¿Qué trae como consecuencia esto? Bueno, pues tiene un efecto directo que es ocasionar una redundancia, vale decir, es tener una inconsistencia de datos, ¿sí? Una inconsistencia de datos y además un desperdicio del espacio de almacenamiento. ¿Cuándo se da esto? Cuando se repiten datos de manera innecesaria, ¿no? ¿Dónde? En los archivos que son parte de la base de datos, ¿no? Entonces, yo puedo tener eh, archivos repetidos, o perdón, datos repetidos que provienen de distintos archivos y estos me pueden generar una inconsistencia, ¿no? Porque tengo, por ejemplo, el registro Juan Pérez con un sueldo de 5,000 y otro registro del mismo Juan Pérez con un sueldo de 3,500. Ahora, ¿cuál va a ser el dato real? 5,000 o 3,500. Hay algún dato que está mal, ¿verdad? Y esto es parte de una inconsistencia de datos por problemas de redundancia. Entonces, básicamente, la inconsistencia de los datos es tener un dato que esté en un lugar con un valor y esté en otro lado de la base de datos con otro valor, ¿no?
Por ejemplo, como les decía, puedo actualizar un archivo de un cliente, pero no se actualiza el archivo de las transacciones. Entonces, esto ocurre cuando existe información contradictoria o que no es congruente en la base de datos. ¿Cómo prevengo estas redundancias y estas inconsistencias? Bueno, pues lo podemos hacer a través de, como les decía, las normalizaciones, ¿no? Y esto es a nivel diseño. Cuando yo estoy construyendo mi base de datos, tengo que diseñarla de manera que mis campos sean atómicos. Eso quiere decir que guarden un solo tipo de dato, ¿no? Que no guarde más datos. Esto nos lleva a querer lograr una integridad total de datos, ¿sí? Y cuando hablo de la integridad de datos, estoy hablando de que la integridad es un conjunto de características de seguridad que se tienen que tener para garantizar que los datos sean correctos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ocurren estos problemas? Cuando entre todo mi sistema no tengo procedimientos uniformes para validar los datos. Entonces, estos provienen de fuentes de error. ¿Qué es una fuente de error? Es una fuente en la que se origina el problema, ¿no? Si el programa de entrada de datos no está validado, por ejemplo. ¿Y qué es esto? ¿Qué podría decir que es esto, no? ¿Qué significa? A ver, por ejemplo, yo tengo una mala actualización de software, una actualización incompleta, defectos o errores humanos en su defecto. Todo esto me genera inconsistencia en la integridad de los datos. Entonces, para trabajar la integridad de los datos, los sistemas gestores de bases de datos manejan una técnica, ¿no? Una técnica que me permite validar los datos de entrada en un sistema gestor, ¿ok? ¿Y qué es validar? Primero, validar, perdón, validar es proteger los datos, ¿no? Validar los datos de entrada en la entrada misma de los datos. Ahora, cuando yo hablo de validaciones, existen diferentes tipos, de acuerdo al tipo de dato o al valor del dato. Cuando yo hablo de una validación por tipo de dato, eh, es cuando yo defino, por ejemplo, un campo, si acá voy a manejar caracteres o voy a manejar no sé, cadenas, ¿no? O que no puedo manejar números enteros. Entonces, acá, ¿cómo yo puedo trabajar esto? A ver, veamos un ejemplo. Estábamos haciendo un Excel el otro día. Vamos a continuar antes de entrar al sistema gestor. Vamos a trabajar igual un poquito con el Excel porque es más rápido en el tema de las tablas. Hablábamos de que una tabla que almacena datos tiene esta estructura, ¿no? Donde acá yo tengo definidos los campos, ¿sí? Estos son mis campos y estos de acá son mis registros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla que la voy a llamar cliente, ¿sí? Llamémosla cliente a mi tabla. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, creo que sí. Ok, entonces llamemos a esta tabla una tabla cliente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo voy a almacenar los datos de los clientes. Entonces, los campos son las columnas donde yo voy a almacenar información. Gracias, Omar. Perfecto. Entonces, los campos son las columnas donde yo voy a almacenar la Se ve. información. Gracias. Entonces, por ejemplo, de un cliente, ¿qué datos me interesa conocer? Bueno, pues en primer lugar, me interesa conocer su nombre completo. Me interesa conocer su carnet de identidad, su NIT, su teléfono, su dirección, su correo y tal vez un código de cliente. ¿Ok? Entonces, esos son los campos que yo estoy definiendo para mi cliente. Sí, cada una de las filas es un registro, es un cliente completo. Entonces, me voy a inventar un cliente, digamos Juan Pérez, con el carnet 1, 2, 3, 4, 5, 6.
con el NID 123456012, con el teléfono 707-999-666. Perdón, me he pasado de un número. Dirección, qué sé yo, digamos, Plaza Principal. Y su correo va a ser juanperez@gmail.com. ¿Ok? Y como código de cliente, yo le estoy asignando el código, qué sé yo, JP de Juan Pérez 123456, ¿no? Que es su carnet. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué sucede? Estamos hablando de validación de datos, ¿no? Estamos hablando de integridad de datos. Hemos dicho que parte de validar los datos es definir qué tipo de dato yo voy a almacenar en mis bases de datos. Entonces acá yo tengo que definir cada columna qué tipo de dato tengo que manejar. Y cuando hemos hablado de datos y los tipos, hemos dicho que existen algunos, los más comunes, por ejemplo, el char, vamos a ver ahora en un momento, el int, vamos a ver el double, ¿sí? Vamos a ver, no sé, hay varios, vamos a ir viendo. Por ejemplo, char significa cadena de caracteres. ¿Qué significa esto? Una cadena de caracteres es básicamente todos los caracteres que yo me pueda imaginar que se encuentran establecidos en mi teclado, ¿sí? Entonces, cualquier carácter de estos es parte de la cadena de caracteres. Eso quiere decir que si yo defino un campo, ¿sí? Un campo, toda una columna con un tipo de datos char, significa que voy a poder colocar cualquier dato de la cadena de caracteres acá. Eso quiere decir que yo podría almacenar un nombre, Juan Pérez, arroba 123 o 213. Podría. ¿Por qué? Porque Juan Pérez, cada una de estas siglas, a ver, veamos. J es un carácter, U es un carácter, A es un carácter, N es un carácter, espacio es un carácter, P es un carácter, E, R, E, Z son caracteres, arroba es un carácter, 2, 1, 3, 5 son caracteres. Entonces, cuando yo digo que este campo va a ser de tipo char, significa que en esta columna voy a almacenar datos de tipo de caracteres, ¿no? Voy a almacenar ese tipo de datos, ¿ok? Ahora, ustedes pueden decir, pero esto me puede generar un problema o una inconsistencia. No, vamos a ir con calma. Yo un nombre no puedo crearlo como un entero, no puedo crearlo como un double, ¿no? ¿Por qué? Porque un entero me dice que almacena solo números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? ¿Mm? Los números enteros son números que no tienen decimales. Entonces yo aquí hablo del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 y el 0 y todas sus combinaciones. Entonces, por ejemplo, los carnets de identidad yo definiría de tipo entero o de tipo char. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué sería más correcto? ¿Definir un carnet con un tipo entero o con un tipo char? Tipo entero, dice Omar. Ok. La primera lógica debería ser tipo entero. ¿Por qué? Porque un carnet de identidad lleva un número entero, ¿verdad? Cuando vemos nuestros carnets, a ver, voy a sacar el mío. Tipo entero, también dice Gustavo. Sí, lo primero, la primera lógica nos dice que debería ser de tipo entero, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, ay, no se ve bien. No se ve. Bueno, ahí, ¿no? Es justamente un número, ¿no? Nuestro número de carnet de identidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que tienen un número de carnet duplicado? Que les aumentan el guión número letra. ¿Qué pasa con los que tienen ese tipo de carnet? Si yo restrinjo mi carnet de identidad con tipo entero, ¿sí? Si yo restringo que mis carnets de identidad sean tipo entero, no voy a poder almacenar un carnet que tenga esta extensión 1C
que dicho sea de paso, bueno, pues no es culpa nuestra, ¿no? Eso se da cuando existe una duplicidad de carnets. Entonces, pensando un poquito más, decimos, ok, sí, inicialmente, idealmente, un carnet debería ser de tipo entero, pero por las características que se dan en nuestra sociedad, por ejemplo, el tipo entero no es el más recomendable. Yo debería manejar también un tipo char, un carácter. ¿Por qué? Porque de hecho voy a manejar letras y voy a manejar incluso el guión, ¿no? Eso en el caso de los carnets. Ahora sí, vámonos al NIT. El NIT, esto sí, es nuestro número de carnet más 3 dígitos al final, ¿no? 0, 12, 13, 14, 15, etcétera. Y fíjense que en el NID no lleva el complemento del carnet. Entonces, sí, el NID debería ser de tipo entero, ¿no ve? ¿Por qué? Porque solamente va a almacenar ese número entero. No debería almacenar nada más. Entonces, el NID lo almacenamos o lo definimos como tipo entero. El teléfono del cliente, ¿de qué tipo debería ser? ¿Mm? Entero, ¿correcto, Gabriel? El número de teléfono del cliente es entero. Eso sí, ¿por qué? Porque yo no voy a almacenar un celular P45 asterisco, algo, ¿no ve? No, los números de teléfono son solo números enteros. Ya sea que es celular o sea que es fijo, siempre son números enteros. Entonces yo puedo definir mi campo teléfono como tipo entero. Vamos a la dirección. La dirección es el lugar donde vive el cliente. Entonces, la dirección va a tener la misma característica que el nombre. Va a tener letras, ¿sí? Y obviamente va a tener números e incluso va a tener caracteres especiales. ¿Por qué? Porque yo normalmente puedo poner, por ejemplo, plaza principal, número 112233. Entonces, si se fijan, mi plaza principal o mi dirección de la plaza principal debe llevar números y caracteres especiales. Entonces yo puedo definirlo de tipo char, de tipo carácter, ¿no? Y lo propio con cada uno de los campos de la tabla que yo estoy definiendo. Ese es el primer paso cuando construimos una base de datos. Entender qué dato voy a almacenar, ¿sí? ¿Qué dato voy a almacenar? Por ejemplo, los datos de un cliente y cómo los voy a almacenar. Estoy definiendo cada uno de los campos y el tipo de datos que va a ir en cada campo. Esto nos va a evitar cometer errores. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pongo char en lugar de int en un NIT, me va a permitir almacenar pues un NIT con puntos, comas y bueno, pues cualquier barra basada que se me ocurra colocar, ¿no? Entonces, esto sí puede generar una inconsistencia de datos a futuro. Entonces, un primer paso para evitar la inconsistencia de los tipos de datos es justamente el definir cuál es el tipo de dato correcto al momento de crear la base de datos, ¿no? Ese es el primer paso en la integridad, ¿no? Bien, entonces yo defino qué tipo de campo es, carácter, char, número, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver los datos o los tipos de datos cuando vayamos trabajando con las datos, no se preocupen, ¿no? Esto nos evita errores. El segundo tipo de validación que yo hago es a través del valor del dato, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo estoy definiendo un número entero, puedo especificar el rango y esto me implica que yo no pueda pasarme de ese rango. ¿Qué significa esto? Vámonos al caso de los celulares. Los celulares, ¿cuántos dígitos tienen? ¿Mm? ¿Cuántos dígitos tienen los celulares? 8. Ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, entonces yo en mi validación puedo decir que este número pueda ser máximo de tamaño 8. ¿Qué significa eso? No puedo digitar más de 8 números. Ah, entonces si yo pongo un número más, no me lo va a reconocer, ¿no? Me está restringiendo. Esto es importante. Yo tengo que tener claro qué tipo de dato y qué tipo de valor espero almacenar en cada uno de los campos de mi base de datos, ¿no?
Entonces, esta es la segunda validación, ¿sí? Que es restringir el valor del dato, ¿no? Especificar el rango, ¿no? Si puede ser positivo, si puede ser negativo, ¿no? Depende que vaya a almacenar. Ahora, otra restricción en la validación, ¿no? Es los valores claves o no nulos, ¿sí? Un valor clave o un valor no nulo me garantiza que el registro sea único y que mis valores no sean nulos. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que por casualidades de la vida, yo he conocido y justo tengo clientes, dos clientes, que los dos se llaman Juan Pérez. ¿Sí? Los dos se llaman Juan Pérez. Uy, entonces yo no puedo identificar a mis clientes por su nombre. ¿Por qué? Porque los dos se llaman Juan Pérez. Qué bacana. Pero yo sé que los carnets de cada persona son distintos, ¿no? Incluso los duplicados, como veíamos el caso, son distintos. ¿Por qué? Porque tienen pues este complementito que hace que sean distintos, ¿no? Si digamos en el primer caso es 1A, el segundo caso puede ser 2B, no sé. Y puede darse la casualidad que yo tenga dos clientes llamados Juan Pérez con el mismo número de carnet, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero da la casualidad que de uno de ellos termina en 1C y del otro termina en 2B. Entonces, si acá yo lo hubiera definido como tipo entero, ¿sí? Si yo lo hubiera definido esto como tipo entero, ¿qué hubiera pasado? Que mis carnets estarían duplicados. Sería el mismo tipo de carnet y esto me podría generar una inconsistencia. ¿Por qué? Ok, yo podría tener un NID parecido. Imagínense que solo cambia el 013. Bueno, el celular no hay problema. Y las direcciones y todo lo demás, ¿no? Pero, si se dan cuenta, a simple vista parecería una inconsistencia de datos. ¿Por qué? Porque yo tengo dos registros con el nombre Juan Pérez que además tienen prácticamente el mismo carnet. Eso es un error. Entonces, ¿qué hago para evitar ese error? Ok, yo digo, Juan Pérez, sí, efectivamente es mi cliente, pero uno de ellos tiene el carnet 1C y el otro tiene el carnet 2B. ¿Por qué? Porque no va a ser de tipo entero, sino que va a ser de tipo carácter. ¿Para qué? Para que yo pueda agregar ese 1C o 2B que me permita diferenciar el primer Juan Pérez del segundo Juan Pérez. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de valores clave, son los valores en la base de datos que me permiten justamente diferenciar un registro de otro registro. Entonces, ¿cómo yo diferencio mi primer Juan Pérez del segundo Juan Pérez? Si yo tuviera que escoger un valor clave acá, ¿a cuál de estos lo consideraría un valor clave? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería un valor clave? ¿El nombre, el carnet, el teléfono, la dirección? ¿Cuál de ellos sería un valor clave para mi base de datos? ¿Quién me dice? O sea, el valor clave es como tu identificador único, ¿no ve? Lo que hace que seas único y seas distinto de los demás. ¿Cuál sería el valor clave que yo podría asignarle a a estos registros? Bien, Jacob me dice el código del cliente. Correcto. El código del cliente es un código que yo estoy creando para mi cliente, ¿no? Y se supone que estos códigos son únicos. A pesar de, bueno, acá está terminando con 1C y 2B, entonces yo me doy cuenta de que puede haber una falla y decido aumentarle el 1B, o perdón, 1C, y acá decido aumentarle el 2B. Y si me doy cuenta, mis dos códigos son completamente distintos. ¿Sí? Ahora, yo podría crear un código cliente o podría utilizar su carnet como identificador único. Cualquiera de los dos es válido. ¿Por qué? Porque se supone, como les digo, que el carnet de identidad es único, es un valor único y no debería haber más problema con eso, ¿no? Pero si quiero manejarlo con un poquito más de seguridad los datos, puedo crear mi propio código y asegurarme de que cada código
para cada uno de los registros, de los millones de registros que yo pueda tener en mi base de datos, es completamente distinto. Y este código de aquí, fíjense donde estoy pintando de color verde, este código me garantiza que toda esta fila, todo este registro sea único y diferente de los demás, ¿sí? Eso es parte de la validación. Y otra validación que vemos aquí mismo es que hay ciertos campos que son obligatorios. ¿Qué significa eso? Y los vamos a poner con el típico asterisco, ¿no? Cuando un campo es obligatorio, que al ser obligatorios no pueden ser nulos. ¿Qué significa que no pueden ser nulos? Que no pueden estar vacíos. ¿Un teléfono de un cliente puede estar vacío? Sí, porque no es obligatorio que los clientes tengan teléfono, no todos tienen. O sea, yo entiendo que en este contexto actualmente prácticamente todo el mundo tiene teléfono celular, pero aún así no es garantía de que todos realmente los tengan, ¿no? Entonces, ¿qué sí tienen todo el mundo? Carnet de identidad o un código de cliente que le estamos asignando. Entonces, cuando yo digo que un campo es obligatorio, significa que el valor que se registra no puede ser nulo. En el caso del teléfono, sí, puede ser un valor nulo, puedo no tener el teléfono. O acá, el correo del segundo Juan Pérez, ¿sí? Puedo no tenerlo, porque puede ser que el señor Juan Pérez del carnet 2B no tenga correo y no hay ningún problema. Lo que sí necesito tener son ciertos datos que no pueden ser nulos, como por ejemplo el nombre, como por ejemplo el carnet, el NID, ¿no? Que debería ser. Y bueno, ¿qué pasa? Me dirán ustedes si no tiene NID. Que bueno, pues normalmente si no es NID es el mismo carnet, ¿no ve? El teléfono, ok, es opcional. La dirección puede ser opcional, el correo puede ser opcional, pero el código de cliente no es opcional, por ejemplo, ¿no? Entonces es un campo obligatorio, ¿ok? Entonces, con esto definimos lo que son valores claves y no nulos, ¿no? Nos estamos asegurando que nuestros registros sean únicos y sus valores no sean nulos, ¿no? Y esto nos lleva a una integridad referencial, ¿no? Esto nos permite asegurar al sistema gestor de bases de datos que no existen registros incompletos o que no tengan los datos reales que nos van a servir para trabajar, ¿no? Bien, esto nos va a permitir a su vez trabajar con lo que es un control de concurrencia o simultaneidad, ¿no? ¿Qué sucede? Existen muchas veces diferentes tipos de ambientes, principalmente el ambiente multiusuario. ¿Qué significa esto? Varios usuarios tratando de acceder a un mismo dato al mismo tiempo, ¿no? El ejemplo más claro, el más común, y por eso volvemos a repetir casi siempre los mismos, es el tema de los cajeros, por ejemplo. Las bases de datos de los bancos quizás son las más cotizadas todo el tiempo. ¿Por qué? Imagínense cualquier banco, digamos el Banco Unión. El Banco Unión tiene presencia en toda Bolivia. Tiene miles, cientos de miles de usuarios, ¿no? Cada día, cada usuario hace transacciones. Aunque no nos demos cuenta, por lo menos una vez al día hacemos pagos con QR. Entonces, sin darnos cuenta, ya estamos utilizando la base de datos del banco, haciendo transacciones, transferencias. Entonces, sucede que muchos usuarios, multiusuario, van a tratar de acceder al mismo tiempo a la base de datos, ¿no? Entonces, esto puede generar ciertos problemas, ¿no? Como es el control de concurrencia o simultaneidad, que ocurre cuando eh, un sistema tiene esta característica de ser multiusuario, que varios usuarios accedan al mismo tiempo y que no existan los controles adecuados para poder sincronizar los procesos que afecten a la base de datos, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que la base de datos tal vez pueda colapsar en algún momento y no es ideal, ¿no? Entonces, para ello hay una característica que se trabaja, se menciona que es la granularidad. La granularidad básicamente es el tamaño reducido de las unidades, ¿no? De las tablas para poder proteger campos, registros o archivos específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Acá yo tengo mi tabla
que es el archivo de mis clientes, donde yo guardo dos campos o datos, los nombres y las direcciones. Cada fila es un registro, ¿no? Juan, que vive en la calle Sauce, es un registro de la tabla cliente, ¿no? Donde Juan tiene dos datos, el nombre Juan, que es un dato o campo, y su dirección, que es la calle Sauce, ¿no? Entonces, el control de concurrencia o simultaneidad, lo que trata de buscar es esta granularidad. ¿Qué significa esto? Que yo no tenga muchos datos almacenados en un solo campo, sino que en el nombre almaceno solo el nombre y en la dirección almaceno solamente la dirección. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer un control de esta concurrencia o simultaneidad para evitar estos problemas a través de ciertas características, ¿no? Como por ejemplo lo que es el bloqueo o llamado también deadlock, que es una técnica que nos previene estos errores de concurrencia y bueno, pues la podemos desarrollar cuando hay una espera entre las transacciones, ¿no? Para hacer una actualización sobre un mismo archivo, es como hacer cola. Entonces, primero se va a hacer la transacción del primer usuario, luego la del siguiente usuario que está en cola y así sucesivamente para no generar errores. Básicamente y de manera sencilla, ¿en qué consiste eso? Imaginémonos, voy a aprovechar aquí una pizarra de Excel. Imaginémonos que yo tengo acá un registro, ¿sí? eh, que me indica la disponibilidad de algo, ¿no? Digamos que estos son un fondo común. Imagínense que tenemos una cuenta común en la familia y la familia tiene 4 miembros, ¿ok? Este es el fondo común, digamos que en este fondo común tenemos 1000 guardado, ¿ok? ¿Qué pasa? Pasa que justamente las 4 personas quieren hacer gastos al mismo tiempo porque estamos cerca de los días de Navidad y todo el mundo quiere comprar sacando plata de acá. El primero quiere comprar o quiere gastar, no sé, pongámonos un ejemplo. El primero quiere gastar 500. El segundo quiere gastar 100. Vámonos con el tercero, que imaginemos que el tercero quiere gastar 200. Y el último quiere gastar 400. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la granularidad? Si yo dejara que todos los 4 usuarios al mismo tiempo accedieran a estos fondos, habría un problema. ¿Por qué? Porque si yo sumo 500 más 100 más 200 más 400, ¿cuánto me da? Me da 1200, ¿sí? Me da 1200. Y 1200 es más que los 1000 que yo tengo disponibles. Entonces, imagínense si los 4 usuarios accederan al mismo tiempo a este fondo e hiciera cada uno un retiro de 500, 100, 200 y 400, estarían retirando 1200, lo que me dejaría en teoría en mi cuenta un saldo negativo de -200. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener números negativos en la cuenta. ¿No ves? Eso es un error. Entonces, ¿qué sucede? Que debe haber alguna forma de evitar llegar a estos 1200. Y esto es a través de la granularidad. ¿Qué significa esto? Se da un orden en las transacciones. Entonces acá vamos a definir, digamos que este ha sido digamos que este, a ver, digamos que este ha sido el primero en hacer la transacción, después ha sido este, después ha sido este y este es el último. Entonces, si yo quiero hacer los 4 al mismo tiempo, pero existe una especie de cola, yo los pongo en cola y hago una por una las transacciones. Entonces digo, ok, tengo 1000 y la primera transacción es esta de acá, es -400. 1000 menos 400 me queda 600. Tan, y murió esta transacción. La segunda es esta. Reduzco 100 a 600 menos 100, me queda 500. Y chao transacción. Me voy a la tercera.
200. 500 menos 200, me quedan 300. Y chao transacción. Y me voy a la cuarta y digo, quiero retirar 500. 300 menos 500 ¿es posible? No, me va a dar un valor negativo. Ah, como me está dando un valor negativo, aquí hay un bloqueo. Y al haber un bloqueo, lo que va a pasar es que mi sistema, mi base de datos, me tiene que generar un error diciéndome no puedo realizar esta transacción porque no hay saldos suficientes, ¿sí? Eso es básicamente una técnica de bloqueo que se puede utilizar y es bastante común para proteger las bases de datos. Este es un concepto importante porque se trabaja en cualquier tipo de bases de datos, independientemente del tipo de datos que se manejen, ¿no? Entonces, es importante entender eso. Otras características que tienen que tener las bases de datos es, por ejemplo, que se puedan recuperar de errores, ¿no? Recuperar los datos frente a cualquier fuente de error es importante, ¿no? Entonces, las bases de datos deben poderse restaurar a su estado normal, ¿no? Y esto es responsabilidad del administrador de la base de datos. Esto se hace, bueno, pues a través de controles internos, ¿no? Y muchas técnicas que se utilizan. Y parte de ello es tener una buena definición del esquema y las estructuras del almacenamiento y los accesos a la base de datos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo hablo de la definición del esquema, hablo de tener el esquema original de la base de datos y tener un diccionario de definición de datos y tener claro, ¿no? Cuántas tablas existen, qué datos almacena cada tabla y qué tipo de datos es. ¿Para qué? Esto me va a permitir restaurar la base de datos en el caso de que en algún momento, no sé, pues pase algo y mi base de datos colapse. A través de esto yo puedo entender y saber qué campos se tenían establecidos para la base de datos, ¿no? Y cómo yo puedo trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, es importante entender eso, ¿ok? Bien. eh, y bueno, la definición de las estructuras es justamente seleccionar bajo qué medios se van a ir almacenando mi base de datos y cómo se va a ir accediendo a la información, ¿no? Bueno, eso es algo que necesitamos entenderlo. Ahora, para recuperar los datos también se puede trabajar con las modificaciones de los esquemas, ¿no? Que no es algo muy común, pero puede ser necesario en caso de que se hubieran comprometido los datos por algún ataque o algo así, ¿no? Y obviamente el control de los accesos, de las autorizaciones a la base de datos, ¿no? No todo el mundo debería poder acceder a los datos de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo 10 usuarios para mi base de datos, no puedo permitirles pues, a los 10 que tengan acceso de superusuario, por ejemplo, y puedan hacer lo que quieran con la base de datos, ¿no? Sino que yo debo tener establecido cuáles son los permisos que va a tener cada uno de los usuarios de la base de datos, ¿no? ¿Ok? Entonces, para recuperar los datos, generalmente yo trabajo con los respaldos, ¿no? Los respaldos o backups, que es básicamente una copia de seguridad de las bases de datos, ¿no? También puedo trabajar con lo que son los mirror o los espejos. Básicamente es tener dos copias de la base de datos y el usuario accediendo a las dos copias al mismo tiempo. Entonces, si digamos esta colapsa, el usuario por la aplicación se sigue conectando a la copia que se tenga disponible, ¿no? Es una tecnología que se utiliza en algunos casos extremos, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito la seguridad de los datos antes de pasar a ya más o menos cómo manejar la base de datos. Hoy vamos a hacer una introducción al PostGIS, que es un complemento de Postgres SQL para el manejo de datos, de bases de datos espaciales. Y mañana ya vamos a ir haciendo ejercicios, ¿no? Pero tenemos que tener claro cómo funcionan estas bases de datos primero, ¿no? Y cómo trabajamos la seguridad de los datos. La idea es asegurar, ¿no? La información. Entonces, se presentan problemas de seguridad de datos cuando no es posible establecer claves de acceso, no se puede resguardar la información,
¿no? Y esto puede permitir acceso de intrusos. Entonces, para definir una seguridad de datos, podemos trabajar cuatro aspectos, o perdón, tres aspectos. El primero es tener claro qué objeto voy a asegurar, ¿no? Estoy hablando de los programas, el esquema de la base de datos, obviamente los datos es lo primero que yo tengo que asegurar y esto se hace a través de, bueno, pues el uso de sistemas gestores de bases de datos, ¿no? El segundo paso puede ser la codificación de las claves, ¿no? Los sistemas gestores de bases de datos nos dan la seguridad necesaria para trabajar esto, que es básicamente el manejo de los usuarios y los accesos, ¿no? Los logins y los passwords. Estamos hablando de que el sistema gestor de la base de datos nos permite tener claro qué accesos están permitidos para cada usuario, ¿no? Bien, el último elemento es cómo se maneja el control de accesos. Básicamente se van especificando niveles de seguridad, ¿no? Para que personas no autorizadas pues no puedan acceder a la base de datos, ¿no? Ok, entonces el sistema gestor de base de datos debe darnos todos los mecanismos para poder controlar y administrar la base de datos. Esto nos va a permitir tener una integridad y que no existan pues errores, ¿no? Y son características de los sistemas gestores de las bases de datos como los que vamos a ver, ¿no? Entonces, para tener esto claro, debemos trabajar con establecer una relación entre los datos, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se van a relacionar la información? Si va a ser de uno a uno, de uno a muchos. ¿Qué es este relacionamiento? Es cómo se puede relacionar la información. Por ejemplo, si yo tengo, volvamos al caso de los clientes, si digamos yo tengo un cliente, para hacer este relacionamiento, lo primero que yo defino es cuántas tablas yo voy a tener en mi base de datos. ¿Sí? Yo tengo que definir con cuántas tablas voy a trabajar. ¿Ok? Lo segundo que tengo que hacer es definir cómo se van a relacionar estas tablas. ¿Sí? Esto es el esquema de la base de datos. Y al definir estas relaciones, yo tengo que definir la relación, ¿no? Si va a ser de uno a muchos, de uno a uno o de muchos a muchos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo acá tengo un cliente, ¿sí? Es mi tabla cliente y yo sé que mi cliente va a realizar compras. Entonces yo voy a tener un registro de las compras, una tabla donde registra las compras que hace el cliente. Yo establezco una relación llamada de uno a muchos, ¿sí? De uno a n. ¿Qué significa esto? Que un cliente puede realizar muchas compras. Por lo tanto, para un cliente yo voy a tener registros de muchas compras, ¿ok? Ahora, ¿cómo se da una relación uno a uno? Cuando esta relación, como les digo, va a ser justamente de tipo uno a uno. Por ejemplo, yo tengo la factura, ¿sí? La factura se emite cuando se hace una compra. Ah, entonces aquí va una relación uno a uno. ¿Por qué? Porque una factura le corresponde a una compra específica de un cliente, ¿no? Entonces, esto va de uno a uno. Una factura no puede pertenecer a más de una compra y una compra no debería tener más de una factura, ¿no? Y el muchos a muchos se da cuando estas dos tablas se relacionan, como les digo, de muchos a muchos, ¿no? Por ejemplo, yo digo de facturas a productos. En una factura pueden haber muchos productos que se están vendiendo y un producto puede aparecer pues en varias facturas porque se vende varias veces. Esta es una relación que se conoce de muchos a muchos, ¿no? Eso para tener un poquito claro, porque es parte de cómo establecemos las relaciones en las bases de datos. Ahora, para trabajar con las bases de datos, yo voy a trabajar con ciertas operaciones y estas operaciones tienen un ciclo de vida. Sí, un ciclo de vida para básicamente desarrollar mi base de datos. Lo primero es planificar el proyecto, ¿sí? Lo segundo es definir cómo va a ser
mi sistema, cómo voy a trabajar. Luego tengo que recolectar y analizar los requisitos. Básicamente, al recolectar y analizar los requisitos, lo que yo estoy haciendo es entender qué elementos tienen que ir figurando en mi base de datos, ¿no? Y esto normalmente se hace haciendo un análisis al mundo real y, bueno, pues extrapolándolo o trasladándolo hacia un sistema, ¿sí? Una vez que yo tengo claro cuáles son los requisitos que tengo que trabajar, ¿no? Ya los he recolectado y los he analizado, puedo diseñar mi base de datos, ¿sí? Un diseño como, bueno, eh, como este de acá, ¿no? Que es un esquema conceptual. Esto es muy, muy básico y es un ejemplo nada más, pero diseño mi base de datos. Ahora, de acuerdo a mi diseño, yo selecciono el tipo de gestor de base de datos que voy a utilizar, ¿no? Porque no todos los gestores y no todas las bases de datos, ya habíamos visto qué tipos de bases de datos existen, no todas son adecuadas a todos los proyectos, ¿sí? Por ejemplo, para bases de datos espaciales específicamente, yo debo trabajar con sistemas gestores de bases de datos espaciales, como el caso del PostGIS, ¿no? Yo no puedo utilizar un sistema gestor de base de datos tradicional para almacenar información geoespacial, ¿no? Entonces, ¿pero esto de dónde sale? Ah, bueno, pues del análisis y la recolección de datos que es realizado previamente, ¿no? Con esto ya se diseña la aplicación, se pueden hacer prototipos, se implementa, se hacen pruebas y finalmente se va haciendo un mantenimiento, ¿no? Ahora, estas etapas no necesariamente son lineales, ¿no? No son secuenciales, porque algunas se van a repetir varias veces, haciendo que existan ciclos de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, yo hago una recolección y análisis de los datos y me doy cuenta que algo me ha fallado y vuelvo a mi planificación, ¿no? Diseño y en lo que estoy diseñando digo, uy, me he olvidado de algo. Entonces vuelvo a hacer un análisis, ¿no? Pueden ser repetitivos, ¿ok? Bien, entonces este ciclo de vida del desarrollo de las bases de datos tiene estos pasos. Analizar las necesidades, estudiar la viabilidad del proyecto, definir cuáles son mis requisitos, hago mi diseño conceptual o lógico, que es como esto que tenemos acá, ¿no? Obviamente mucho más bonito en un software. Definir cuáles son mis tablas, ¿no? Los datos que voy a almacenar, cómo se van a representar, qué datos van a tener, etcétera, etcétera. Es eso, ¿no? Es hacer esa definición de los requisitos, ese diseño, lo implemento a través de un sistema gestor y finalmente evalúo, ¿no? Y hago un mantenimiento del proyecto como tal. Bien, entonces se tiene que planificar qué voy a realizar, si tengo los recursos y obviamente el dinero y todo lo que necesito para realizar mi base de datos, ¿no? Para definir el sistema, simplemente tengo que especificar cómo voy a trabajar con mi base de datos, ¿no? Y si esta va a interactuar con otros sistemas que tengan soporte para ese tipo de bases de datos, ¿no? Y acá también determino quiénes son los usuarios y cómo se van a utilizar los accesos, ¿no? ¿Cómo recolecto los datos, o perdón, los requisitos y cómo los analizo? A través de, por ejemplo, entrevistando al personal, ¿no? Aquellos que van a utilizar la información y que sean expertos en las áreas que les corresponda, haciendo observaciones directos, ¿no? Sobre cómo está funcionando la empresa en la cual voy a construir la base de datos, examinar esta información, examinar documentos para ver qué tipo de información se maneja y cómo se maneja. Y bueno, pues puedo utilizar cuestionarios, ¿no? Puedo utilizar experiencia adquirida para determinar cómo diseñar la base de datos de una manera correcta, ¿no? Esto me va a permitir hacer una recolección y un análisis de los requisitos de la base de datos, ¿no? Entonces, en esta etapa, yo voy a poder generar un conjunto de documentos con diferentes especificaciones sobre los requisitos, ¿no? De la base de datos como tal, ¿no? Entonces yo voy a poder, perdón, yo voy a poder describir todas las operaciones que se vayan realizando, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Estos requisitos me van a permitir identificar qué tipo de software, qué tipo de hardware voy a necesitar para implementar, qué recursos humanos
con qué recursos humanos cuento, ¿no? En la empresa y demás, quién me va a dar la información, de dónde voy a obtener la información, es importante, ¿no? Eh, Ahora, para diseñar la base de datos, yo tengo que trabajar con una etapa principal que es el esquema conceptual. En esta etapa, en esta primera etapa, creamos un esquema de lo que es la base de datos, ¿no? Entonces, se hacen especificaciones hasta que se pueda comenzar a implementar. Entonces, básicamente aquí vamos creando diferentes modelos de cómo se va a ver, cómo van a ser las vistas de usuarios, cómo se van a relacionar las bases de datos, o perdón, las tablas, ¿no? Cada elemento del sistema y cómo se van a manipular la información. Entonces, para ello hay que ir definiendo nuestra base de datos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la etapa del diseño. Ahora, en esta etapa del diseño tenemos tres fases, ¿no? La, el diseño global o conceptual, el diseño lógico y el modelado físico, ¿ok? Entonces, acá yo cuento con la primera fase, ¿no? Que es el esquema conceptual. Sí, el esquema conceptual es completamente independiente de el sistema gestor de la base de datos o de en qué equipo lo voy a utilizar, ¿no? Al hablar de conceptual, estoy hablando simplemente de qué tipo de información voy a almacenar, independientemente de dónde la vaya a almacenar, ¿no? Entonces, esto ya después se va refinando cuando se van haciendo un diseño lógico, eliminando ciertas cosas que no se van a poder representar en la base de datos que se haya escogido, ¿no? Ya sea tradicional, relacional, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el esquema lógico o el diseño lógico es básicamente traducir un esquema físico para el sistema gestor de la base de datos, ¿no? Entonces ya una fase de diseño físico considera cómo se va a almacenar la información, cómo se va a acceder a ella, ¿no? Y bueno, pues cómo yo voy a representar las bases de datos, ¿no? Entonces, hay que seleccionar el sistema gestor de base de datos. En nuestro caso, mucho más sencillo porque no tenemos que seleccionar, vamos a trabajar directamente con PostGIS, que es un complemento del sistema gestor de base de datos Postgres, Postgres SQL, ¿no? Que nos va a permitir trabajar con bases de datos geoespaciales, georreferenciadas, ¿no? Bien, entonces se hace ya luego el diseño de una aplicación. Esto es básicamente ver cómo se va a utilizar la base de datos, cómo se va a conectar, qué información se va a sacar y cómo se va a mostrar la información procesada. Y ya podemos después construir prototipos, ¿no? Que tengan ciertas funcionalidades básicas. Y bueno, pues esto me lleva a poder realizar una implementación, ¿no? Que básicamente es tener ya definida mi base de datos, ¿no? Los programas de aplicación que se van a utilizar, se implementa la base de datos, ¿esto qué significa? Que se cargan ya datos reales y se empiezan a ejecutar sentencias SQL, ¿no? Que son consultas en el lenguaje de programación de consultas SQL que nos permite, bueno, pues acceder a la base de datos, ¿no? Ahora, para hacer esto, hay que hacer una primera etapa, que es la conversión y carga de datos, ¿no? En esta etapa, básicamente lo que sucede es que nosotros extraemos información de bases de datos actuales, de sistemas actuales, y esta información puede estar obsoleta, puede que no esté muy correcta o no esté limpio. Entonces, lo que va a pasar es que yo tengo que depurar y limpiar esta información antes de cargarla a mi nueva base de datos para que no existan errores, ¿no? Eso se llama el proceso de migración. Luego ya hacemos algunas pruebas para determinar que mi base de datos está trabajando correctamente. Se hacen pruebas de validación y testeo. Y bueno, pues finalmente se le hace un mantenimiento continuo a la base de datos, ¿no? ¿Esto qué significa? La base de datos está funcionando, está ok. Entonces, como está funcionando, lo que yo voy a hacer es ya hacerle un mantenimiento continuo, ¿no? ¿Qué significa un mantenimiento continuo?
es básicamente monitorear que no se esté generando información basura, que se esté trabajando pues correctamente con la información de la base de datos, las tablas, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya teniendo en cuenta lo que es un concepto claro de las bases de datos, vamos a ver cómo es el proceso del diseño de las bases de datos, ¿no? Porque ya hemos hablado de Monito, tenemos una idea más o menos de qué voy a hacer para que mi base de datos funcione, pero, pero tengo que tener claro cómo voy a diseñar mi base de datos, ¿no? Porque tengo que llegar a un diseño, o sea, no es simplemente em, decir, ok, sí, mi base de datos va a tener estos datos, pero ¿cómo la voy a diseñar? Entonces, una base de datos que esté correctamente diseñada nos va a permitir, bueno, pues tener acceso a la información que necesitamos, actualizada y precisa, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver algunos elementos en lo que es el diseño de la base de datos, ¿no? ¿Y qué es el diseño de una base de datos? No es nada más que un proceso que, bueno, es un proceso fundamental a la hora de modelar nuestros conjuntos de datos, porque sabemos que el dato es el activo más importante en cualquier empresa, ¿no? Y básicamente es la base de la información, perdón, es básicamente la base de la información. Y bueno, pues el diseño es este proceso de hacer el modelado, ¿no? El modelado de la información. Ahora, bueno, acá como pueden ver en la imagen, esto es una imagen nada más de un sistema gestor de base de datos que es MariaDB. Básicamente en el diseño lo que yo hago es contemplar cuáles son las tablas que yo voy a ir trabajando, ¿sí? Que hemos dicho que es una tabla. Una tabla, bueno, pues es un conjunto de registros, y un registro es un conjunto de campos que me permiten almacenar información. Ahora, para hacer el diseño de las bases de datos, hay un proceso que es interesante, que es bastante sencillo, la verdad, y muy intuitivo, que de hecho se utiliza muchísimo, que es hacer una abstracción del mundo real. ¿Y qué significa una abstracción del mundo real? A ver, denme un segundito, les voy a poner un ejemplo en pantalla. A ver, les voy a poner un ejemplo, cómo hago una abstracción para la base de datos. Un segundo. Mm, Denme un segundito, ahorita les voy a poner un ejemplo visual, solo que lo estoy buscando. Denme un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahorita vamos a ver. Denme un segundito. Estoy. A ver. Aquí les voy a poner una imagen de ejemplo que es bastante, bastante sencilla. Es muy entendible la verdad, para entender más o menos cómo se hace el proceso del modelado de datos. A ver, primero, para hacer el modelado de datos, ¿qué es un modelado de datos? El modelado no es nada más que representar el mundo real en un modelado de datos, ¿no? Entonces acá yo les estoy poniendo un ejemplo en pantalla. A ver, lo vamos a ver. Eh, un modelado no es nada más que definir
un objeto del mundo real y de ese objeto del mundo real tener en cuenta cuál es la información relevante que yo necesito almacenar en mi modelo de datos, ¿no? En este caso, yo tengo acá un, un ejemplo de un modelado relacional sencillo. A ver, si yo digamos, volvemos al tema del club de fútbol que estábamos viendo el otro día, si digamos yo quisiera trabajar con un club de fútbol, con un equipo de fútbol, lo primero que tengo que tener en cuenta para modelar mi base de datos es decir, ok, ¿cuáles son los datos con los que yo voy a trabajar, con los que cuento para, bueno, pues para, para modelar esta información, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es definir de mi objeto del mundo real cuál es la información que tengo, que obviamente tiene que ser relevante, y bueno, pues ya veo cómo esta información va a ser trasladada a mi base de datos. Por ejemplo, acá estoy hablando de, esta es una base de datos para un equipo de fútbol, ¿no? Para un campeonato de fútbol. Y es bastante sencillo. ¿Por qué? Si yo me pongo a pensar, lo primero que voy a pensar es, ¿qué tiene el fútbol? Jugadores, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a pensar en los elementos del mundo real, por ejemplo, si yo hablo de fútbol, digo, ok, ¿qué elementos tiene el fútbol? Jugadores. Perfecto. ¿Dónde están los jugadores? Acá. Me siguen, ¿no? Acá están los jugadores. Muy bien. Ahora, ¿qué? A ver, vamos a rayar un poquito acá. Hemos dicho, lo primero, ¿qué tiene el fútbol? Jugadores. Perfecto. Ahora, de un jugador de fútbol, yo necesito saber qué información es relevante, qué información me interesa para almacenarla en mi base de datos. Entonces yo lo primero que tengo que saber es de un jugador, es cuál es su nombre, ¿no? A qué club pertenece, cuál es su número, ¿no? E incluso aquí yo aumentaría algunas, como por ejemplo, en qué posición juega, ¿sí? Y tal vez algunas estadísticas. Entonces lo primero que entiendo es eso, qué información yo necesito del jugador. Y si me fijo acá, estoy mencionando un club. Entonces yo puedo entender un poquito y pensar y decir, ok, un club de fútbol, ¿qué características tiene? Tiene muchos jugadores, tiene un nombre, tiene una historia, etcétera, etcétera. Entonces me voy a entender de los clubes qué información es importante, ¿no? Obviamente el club, cuál es su nombre, su dirección, cuántos asociados tiene, en qué provincia se encuentra, su teléfono, sus colores, etcétera, etcétera. Son datos relevantes del club. Ahora, obviamente, entre los jugadores y el club va a haber una relación intermedia, que es un club jugador, que significa que un jugador pertenece a un club y un club puede tener muchos jugadores. Y acá yo hago una relación justamente, ¿no? Y así yo voy tomando cada elemento del mundo real y voy haciendo esta abstracción de información, abstracción de datos, pensando qué información me es relevante para procesar y en función a eso voy construyendo este mi mapeo, este mi diseño de la base de datos, ¿no? Yo voy entendiendo qué voy a almacenar, qué información es importante tenerla, qué información es importante cubrirla para hacer mi modelado de mi base de datos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, lo voy a cerrar. Ok, bien, entonces, estábamos con, se me ha colgado esto, un segundito, ahora sí, solo que denme un segundo, por favor. Un segundito, quiero ver si
En mi pantalla están viendo lo mismo que yo. Denme un momentito. Creo que... Ah, sí. Es que he usado pues estas notas que están sobre la pantalla. Listo. Ahora sí. Bien. Entonces estábamos con entender qué es el diseño de la base de datos, ¿no? Bien. Entonces, para diseñar las bases de datos hay ciertas ventajas y fases y pasos que debemos seguir, ¿no? Para que mi base de datos sea correcta. Primero que diseñar bien una base de datos, perdón, para diseñar bien una base de datos, las ventajas que nos produce esto es que podemos ahorrar espacio, vamos a tener más precisión en el manejo de los datos, más integridad, ¿no? Vamos a poder procesar mejor los datos. Entonces, hay ciertas fases que son importantes para diseñar nuestra base de datos correctamente, ¿no? Recopilar los requisitos, analizarlos, hacer el diseño conceptual, elegir obviamente el sistema gestor de base de datos, con esto ya hacer un modelado lógico, un diseño físico y finalmente implementar la base de datos. Entonces, cuando yo hablo de recopilar y analizar los requisitos, estoy hablando de una primera fase, ¿no? Que básicamente es asegurarnos de que nuestra base de datos va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, para esto, lo primero que tengo que entender y tener en claro es qué datos voy a trabajar. Entonces, acá yo veo qué datos necesito almacenar y de dónde vienen estos datos. Lo segundo que tengo que ver es cuál es la información que me están describiendo estos datos. ¿Por qué? Porque muchas veces contamos con lo que se conoce como información basura. ¿Qué es la información basura? También llamada ruido. Es información que no me aporta nada al momento de analizar una situación. A ver, pongámonos un ejemplo. Digamos que yo tengo una tienda de celulares. Un ejemplo básico. Entonces, si yo vendo celulares, necesito información de las ventas y obviamente de los celulares, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Entonces, del celular, ¿qué necesito saber? El modelo del celular, el color, en qué cantidades tengo y los precios, ¿no? En mi precio de compra, mi precio de venta, etcétera, etcétera. Entonces ya voy abstrayendo ciertos datos que me representan información útil para trabajar con mi base de datos. Pero también va a existir información que no es relevante, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues qué información puede ser no relevante de un celular que no me sirva a mí para mi tienda como tal, pero tal vez es información que viene con el producto, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, para mí no es relevante que la cajita venga con un manual de usuario. No es información relevante. Sí es información, pero no me sirve, ¿no? No me sirve de nada. Entonces, no para el propósito que estoy haciendo. Si voy a hacer un inventario de productos, tal vez sí, pero para el tema de las ventas, bueno, pues me es indiferente si viene o no con un manual de usuario en la cajita, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es esto, ¿no? La importancia de entender cuáles son la información que es importante que la voy a almacenar. Por otro lado, perdón, por otro lado tengo que tener en cuenta quiénes van a ser mis usuarios de la base de datos, ¿no? Porque en función a esto, yo voy a determinar cómo voy a trabajar con los datos. Y bueno, pues voy a pasar ya a la fase del diseño conceptual, que básicamente es una representación de qué va a contener mi base de datos, ¿no? Independientemente de cuál es el sistema gestor que voy a utilizar, acá ya puedo definir qué datos voy a almacenar, ¿no? Y cuáles son sus atributos. En este caso estamos hablando de entidades y atributos, ¿no? Una entidad, hemos dicho, es este conjunto de datos, de información básicamente, ¿no? A ver, lo vamos a poner en pantalla nuevamente. Ay, pucha, perdón, un segundito. Ahí está.
Ok. Cada una de estas tablitas es lo que se conoce como entidad, ¿sí? Cada una de estas es una entidad, ¿ok? Entonces, las entidades son las abstracciones, las representaciones del mundo real, ¿no? Entonces, cada una de esas tablas es lo que se conoce con el nombre de una entidad. Ahora, los atributos son justamente los datos que yo voy a guardar de esa entidad, como por ejemplo el nombre, la edad, etcétera, etcétera. Esos datos son muy importantes. Y las relaciones, lo que explicábamos hace un momento, cómo se relaciona el jugador con el club, ¿no? Ah, que un jugador pertenece a un club, pero un club puede tener muchos jugadores. Entonces, la relación me permite entender cómo dos o más entidades van a interactuar entre sí, ¿no? Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente, y el siguiente paso, hemos dicho, es escoger un sistema gestor de base de datos adecuado. En nuestro caso, no es mayor el problema porque vamos a trabajar directamente con PostGIS, ¿no? No hay donde perderse, o sea, vamos a trabajar directamente con este sistema gestor, ¿no? Que depende de PostgreSQL por si acaso, ¿no? Entonces es directamente este sistema gestor, ¿no? Pero em, no importa si fuera eh, otro tipo de proyecto, bueno, pues ahí sí escogemos otro sistema gestor de bases de datos que sea más adecuado al caso, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con PostgreSQL, con el complemento para bases de datos espaciales, que es PostGIS, ¿no? Luego pasamos a la fase del diseño lógico. Acá básicamente es que mi modelo conceptual, que yo lo tenía en papel, en hojita anotado, lo voy a traducir a través del sistema gestor de base de datos. Entonces defino la estructura, diseño las tablas, ¿no? Las filas, las columnas, las relaciones, etcétera, etcétera. Este diseño conceptual pasa a ser el modelo lógico y va a variar en función al sistema gestor de base de datos. ¿Por qué? Porque cada sistema gestor de base de datos es distinto y nos va a mostrar la información de una manera distinta, ¿no? Y el diseño físico es la parte de almacenamiento, ¿no? ¿Dónde se va a almacenar mi información? Esto va a depender mucho del, bueno, pues, con qué sistemas estoy trabajando, ¿no? Cómo se va a almacenar esto en mi base de datos, ¿no? Bien, finalmente se hace la implementación, básicamente es crear, compilar el esquema de la base de datos, se generan los ficheros, las aplicaciones, ¿no? Y cómo se manejan las transacciones, ¿no? Entonces, para diseñar cualquier base de datos, hay que tener en cuenta ciertos principios que son básicamente unos principios que nos rigen en el trabajo del modelado de la base de datos, del diseño de la base de datos, que es, a ver, en primer lugar, para que nuestra base de datos sea eficiente, ¿no? Que sea adecuada, que responda a los requerimientos, tengo que seguir una serie de principios para este diseño, ¿no? Lo primero es organizar las tablas. ¿Qué significa esto? Las tablas son la base de cualquier base de datos, ¿no? Entonces, estas tablas están compuestas por filas y columnas, ¿no? Las filas son los registros y las columnas son los campos. Creo que lo he cerrado mi Excel. Sí, lo he cerrado el Excel que teníamos. Bueno, las filas y las columnas, como lo veíamos hace un momento, ¿no? En este ejemplito en el Excel que lo he cerrado, nos dan la estructura de la base de datos, ¿no? Entonces, cuando están bien organizadas mis tablas, eh, es más fácil hacer mi diseño de la base de datos. Y parte de eso es justamente la información lógica que estoy almacenando. Por ejemplo, los campos deberían almacenar una sola información, ¿no? Por ejemplo, el campo nombre tiene que almacenar solo el nombre. No puedo poner el nombre y la dirección, ¿no? Entonces, el campo teléfono solo tiene que almacenar el teléfono. Ahora, si digamos ustedes me dicen, ok, pero ¿qué pasa si yo tengo teléfono fijo y teléfono celular? ¿Almaceno en un solo campo? No,
¿Qué hago si yo tengo más de un dato que quiero guardar? Entonces lo que hago es trabajar con un mejor diseño y, bueno, pues hacer un poquito de lo que se conoce como atomicidad, ¿no? A ver, vamos a ver rápidamente. Estábamos aquí con eh, el nombre del cliente, su carnet, su teléfono, correo, dirección y pusimos su código, ¿no? Que en realidad el código lo podemos mover más adelante. Ok. Acá estoy definiendo los campos. Hemos dicho este va a ser de tipo carácter, el código va a ser de tipo carácter, el carnet va a ser también de tipo carácter, el teléfono va a ser de tipo entero, el correo va a ser de tipo carácter y la dirección de tipo carácter, ¿no? Y teníamos el NIT más, que este sí va a ser de tipo entero. NIT, que va a ser de tipo entero. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Por ahí ustedes me dicen, pero ¿qué pasa si mi cliente tiene dos teléfonos, un teléfono fijo y un teléfono celular? ¿Sería correcto que yo almacene los dos teléfonos en un solo espacio de teléfono? ¿Quién me dice? ¿Sería correcto hacer eso? ¿Sí o no? ¿Es correcto? No, no es correcto, ¿no, Julio? Correcto, no, no es correcto. ¿Por qué? Porque cada espacio debe ser único. Si yo tengo la necesidad de almacenar dos tipos de teléfonos, entonces lo que yo debo hacer es crear dos campos. Uno que sea teléfono fijo y el otro que sea el celular. Entonces esto me va a permitir almacenar la información por separado. Acá solo voy a almacenar el teléfono fijo y acá almaceno solamente el celular, ¿no? Y esto nos lleva a otro paso, que por ejemplo es muy común en las bases de datos separar el nombre del cliente en apellidos y luego nombres. Y es más, separar los apellidos en apellido paterno, apellido materno y luego los nombres. ¿Esto para qué? Para tener justamente esta característica de atomicidad. Entonces, por ejemplo, un nombre, si bien es un solo dato, es un nombre, está compuesto de nombres y apellidos, y a su vez el apellido está compuesto de apellido paterno y apellido materno. Entonces, para evitar estos problemas en el diseño de la base de datos, es mejor hacer esta separación, ¿no? Esta atomicidad, que es ir dividiendo esto en diferentes campos, ¿no? Esto es parte de la organización justamente de mis tablas, ¿no? Luego tengo que hacer el diseño de mis claves primarias y las claves externas. Mis claves primarias, ya hemos hablado, son aquellas que me identifican a cada registro como algo único, ¿no? Que, bueno, pues aquí veíamos que podría, si bien ser el carnet, porque se supone que los carnets son únicos, bueno, pues nosotros hemos decidido definir un código para que sea su llave primaria, ¿no? Esta llave primaria nos va a permitir reconocer a cada registro como un valor único y, bueno, pues trabajar en las relaciones con las otras entidades, ¿no? Luego se trabaja el diseño de las relaciones, que básicamente es ver, ¿no? Si la relación va a ser de uno a uno, de uno a muchos. Y finalmente, las normalizaciones, que lo que van a hacer es cumplir con ciertos estándares para evitar problemas en el diseño, ¿no? Cuando hablábamos de las relaciones, es esto lo que les explicaba, ¿no? Este es lo que se conoce como un modelo de entidad-relación, ¿no? Eh, este modelo de entidad-relación trabaja justamente para bases de datos tradicionales bajo este modelado, ¿no? Entidad-relación, donde lo que yo hago es definir cada una de mis entidades, por eso se llama entidad-relación. Estas son mis
mis entidades y defino cómo se relacionan, ¿no? Por ejemplo, acá un cliente realiza pedidos, ¿no? Entonces, las entidades son las que están en recuadro. Aquí tengo cliente, pedido y artículo. Las relaciones son las que están en los diamantes, en los rombos, y las relaciones me representan cómo se relacionan estas entidades, ¿no? Por ejemplo, cómo yo relaciono un cliente con un pedido. Ah, entonces yo digo, un cliente realiza uno o muchos pedidos, y por eso viene esta relación de uno a n, de uno a muchos. Significa que un cliente puede realizar muchos pedidos, pero al contrario, un pedido es realizado solo por un cliente, ¿no? Ahora, a su vez, el pedido se compone de artículos. Entonces, un pedido puede tener muchos artículos y un artículo puede estar compuesto en varios pedidos. Entonces, por eso es una relación de muchos a muchos. Y obviamente en cada entidad voy definiendo cuáles son los atributos clave, ¿no? Eso es lo que se conoce como el modelado de entidad-relación, que si bien no aplica a todos los sistemas gestores de bases de datos, sí la lógica que se trabaja acá eh, nos sirve para las otras bases de datos, ¿no? Entonces es interesante, es importante saber un poquito de esta conceptualización del modelo entidad-relación, ¿no? Ahí está, ¿no? Factura, cliente, por ejemplo, el modelo, ¿sí? Básicamente la entidad viene en un recuadro. Los atributos son las propiedades que tiene esto, ¿no? Que por ejemplo una factura puede tener apellido, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Y el modelado, las relaciones. Entonces acá yo defino, por ejemplo, un cliente, este es el modelo que yo trabajo. Si se fijan, es muy similar a lo que hemos visto en mi base de datos, ¿no? Esta es la tabla que me representa mis clientes, donde la parte de arriba es el nombre de la entidad, en este caso mi cliente, y abajo tengo enumerados sus atributos principales, que son las definiciones de los campos. Un cliente va a tener código, nombre, dirección, teléfono, ¿sí? Nombre, dirección, teléfono, código. Y obviamente aquí yo he ido aumentando muchos más campos, ¿no? Ahora, en el modelo de entidad-relación es importante eh, tener en cuenta qué es una entidad o cómo puedo definir una entidad. Es fácil. Una entidad es cualquier sujeto, objeto o evento que pueda ocurrir, ¿no? Cuando hablo de un sujeto, es sencillo, persona. Cualquier persona o cualquier organización se puede modelar como una entidad en una base de datos, ¿no? Entonces, un jugador, un estudiante, un profesor, un empleado, un cliente, son personas, son sujetos, entonces yo los puedo modelar en una base de datos. Los objetos son cualquier cosa tangible, ¿no? Como un producto, un artículo, un vehículo, ¿no? Esto es un objeto y puede ser modelado. Ahora, los eventos son transacciones que se generan por los sujetos y afectan a los objetos. Y estas transacciones son relaciones que se pueden modelar como entidades también, ¿no? Por ejemplo, un pedido, una factura, una orden de compra, etcétera, etcétera, ¿no? También los lugares y algunas abstracciones se pueden trabajar acá, ¿no? Como por ejemplo, un lugar, una ciudad, un país, el club como tal, se pueden abstraer, ¿no? Las relaciones, decíamos, existe de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. ¿Esto qué representa? Uno de estos se relaciona con uno de estos. Uno de estos se relaciona con muchos de estos y muchos de estos se relacionan con muchos de estos. Bien. Ahora la opcionalidad, bueno, eso es un poquito en el tema del diseño. Hay ciertas relaciones que son obligatorias y otras que no, ¿no? Entonces eso es qué tanto participa una entidad en una relación con otra. Por ejemplo, cuando lleva esta rayita, significa que es obligatoria y debe hacerse algo. Cuando no lleva, es opcional, ¿no? Entonces se puede interpretar de diferentes maneras o se puede graficar de diferentes maneras, ¿no? Debe o puede
hacer o no una relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un empleado pertenece a un departamento y un departamento tiene empleados. Se lee de esta manera. Puedes, o sea, para que una relación de entidades tenga sentido, tiene que poder leerse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en cualquiera de los dos sentidos, y seguir teniendo sentido, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo leer como que un empleado pertenece a un departamento y un departamento tiene muchos empleados, ¿no? De esa manera se trabaja con este modelado, ¿no? Que se conoce como grado o cardinalidad, ¿no? De uno a uno, de uno a muchos, ¿no? O de muchos a muchos, o de uno a uno, ¿no? Ahora, ¿pueden existir relaciones recursivas? Sí. Por ejemplo, un empleado puede ser jefe, ¿no? Puede ser jefe de uno o más empleados, pero al mismo tiempo sigue siendo un empleado, ¿no? O sea, un jefe sigue siendo empleado y un empleado es subordinado de un jefe que no es nada más que un empleado. Entonces puede ser algo recursivo, ¿no? Los atributos son, bueno, nos permiten identificar, describir o expresar los estados de una entidad, ¿no? Toda entidad tiene atributos y, bueno, pues algunos atributos pueden ser claves primarias. Ya lo hemos visto, estos atributos se convierten en los campos, ¿no? Acá está. Cada uno de estos es un atributo de este objeto, en este caso de este sujeto, ¿no? Y bueno, pues nos permiten eh, identificar la información que va a ser almacenada, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Yo tengo una entidad llamada profesor que tiene como atributos un número que va a ser su código, una fecha de colocación, que es la fecha en la que le han dado su ítem, digamos, y una fecha en la que se le paga. Y acá, si se fijan, viene acompañado de unas características como un hashtag, ¿no? El numeral, asterisco o el redondito. Cuando yo veo un hashtag acá en mi sistema gestor de base de datos, significa que este atributo es la clave primaria, es el identificador. ¿Qué significa esto? Que por este número yo puedo identificar a todos los profesores. ¿Por qué? Porque este número nunca se va a repetir, ¿sí? Cuando es asterisco, significa que el campo es obligatorio. Y cuando es redondito, el campo es opcional, puede estar vacío, ¿no? Por ejemplo, acá, para un cliente, tengo como atributos o campos el código, el nombre, la dirección y 3 teléfonos. El código es su llave primaria. Eso quiere decir que esto es lo que me identifica que cada cliente sea único. El nombre, la dirección y el teléfono son obligatorios y el teléfono 2 y el teléfono 3 son opcionales de llenar, ¿no? Bien, antes de entrar un poquito más a profundidad a esto, que esto lo vamos a ir viendo cuando ya trabajemos con algunos ejemplos prácticos mañana, vamos a hacer una introducción para entender bien, ya teniendo más o menos claro qué son las bases de datos y cómo funcionan. eh, Tenemos que pensar y entender un poquito sobre qué son las bases de datos espaciales y cómo funcionan estas, ¿no? Entonces, las bases de datos espaciales son bases de datos, pero están especializadas, ¿no? ¿Para qué? Para almacenar, para gestionar, para consultar lo que son datos geoespaciales, obviamente de una manera eficaz, ¿no? Entonces, estas bases de datos admiten un tipo de dato distinto a los que estamos acostumbrados. O sea, estos no manejan solamente números, caracteres, letras, etcétera, etcétera, sino que manejan un tipo de dato diferente, que son los datos espaciales, ¿no? Que los vamos a ver también. Y bueno, pues esto permite hacer consultas, ¿no? Y análisis espaciales que son muy complejos gracias a los datos geoespaciales que van a estar almacenados en estas bases de datos, ¿no? Estos datos geoespaciales van a representar información sobre el mundo físico, obviamente vinculado a lo que son ubicaciones y demás información sobre el mundo real, ¿no? Sobre la Tierra, básicamente. Y bueno, pues tenemos que entender qué es qué es un dato geoespacial, ¿no? A ver, imaginémonos.
que estamos ahorita en nuestro jardín, ¿no? O en un parque. Un dato geoespacial lo describiría absolutamente todo a nuestro alrededor. Si estamos en un parque, un dato geoespacial nos permite describir qué árboles existen, qué caminos, carreteras o calles están rodeando al parque, cuáles son los edificios de la ciudad, ¿no? Entonces, básicamente, los datos geoespaciales son toda la información vinculada a lugares específicos de la Tierra, ¿no? Estos datos se representan mediante puntos. Estos puntos nos van a marcar lugares concretos, ¿no? Como puntos de referencia. Trabajan también con líneas y con polígonos, ¿no? Las líneas nos trazan el recorrido, que puede ser recorrido de ríos, carreteras, y los polígonos que nos determinan áreas mucho más grandes, ¿no? Como por ejemplo los límites de una ciudad. Entonces, entender un poquito el cómo se manejan estos conceptos básicos junto con otros datos como los vectoriales o los rasterizados es vital, ¿no? Para analizar patrones y relaciones en distintos campos de acción, ¿no? Entonces, los datos geoespaciales no solamente nos van a ayudar a encontrar, por ejemplo, una cafetería cercana, ¿no? Sino que por ejemplo, en urbanismo orientan el desarrollo de infraestructuras, ¿no? Ayudan a controlar los cambios en el uso del suelo, se utiliza para optimizar la ubicación de las tiendas, por ejemplo, ¿no? La organización de gestión de emergencias, ¿no? Las rutas críticas para catástrofes. Entonces, nos permiten entender de una mejor manera el mundo que nos rodea. Y esto es importante porque muchas veces no le prestamos la debida importancia a los datos geoespaciales. Sin embargo, bueno, pues están ahí, ¿no? O sea, nos ayudan. El típico ejemplo, el ejemplo más claro y más común es justamente el Google Maps, lo que hablábamos, ¿no? A ver, primero nos dice que ¿para qué nos va a servir? Para ver, por ejemplo, para encontrar lugares, ¿no? Para controlar cambios, para ver poblaciones, qué sé yo. Entonces, eso es lo que hace justamente, por ejemplo, el Google Maps, que nos permite tener pines para ubicar, ¿no? Fíjense, yo tengo parques, ¿no? Yo tengo hoteles, tengo iglesias, ¿no? Tengo justamente bares, centros educativos. Entonces, estos sistemas me permiten utilizar, ¿no? Puntos, líneas y polígonos, como les decía. Puntos específicos de referencia de lugares. Líneas para el trazo de carreteras, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, acá yo decido ver una capa del tráfico, fíjense, estoy trabajando con líneas, ya no es simplemente los puntos, ¿no? Y los polígonos que me delimitan áreas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. O si yo puedo trabajar con los distritos, ¿no? Hay diferentes tipos de opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo eh, mapear una ruta, ¿no? Y digo, ok, yo quiero ir desde acá hasta acá, no, y voy viendo, ¿no? Información. Entonces, los datos geoespaciales nos van a permitir este análisis que es bastante amplio, ¿no? Entonces, para entender mejor estos datos geoespaciales, hay algunos conceptos básicos que tenemos que tener claro. Primero, lo que son las coordenadas. Las coordenadas no son nada más que direcciones geográficas que nos dan latitud y longitud, ¿ok? Luego, las proyecciones. Las proyecciones lo que hacen es transformar la superficie tridimensional de la Tierra en mapas de dos dimensiones, obviamente preservando atributos espaciales, como lo vemos acá. Si se fijan, tenemos en 3D y en 2D, ¿no? Que es una representación espacial de, bueno, pues justamente ubicaciones y demás, ¿no? Ahí yo puedo ir navegando y analizando esta información, ¿ok?
Y bueno, pues los datums, ¿no? Los datums son sistemas de referencia que definen básicamente la forma de la Tierra, los orígenes de las coordenadas, ¿no? Como por ejemplo el sistema geodésico mundial que se utiliza en sistemas de posicionamiento global, como el GPS del carro, ¿no? El GPS del celular, ¿no? O cualquier otro tipo de dato que manejemos. Estos datos geoespaciales se van a almacenar en diferentes formatos, ¿no? Puedo incluso guardarlo como PDFs, Word, etcétera, etcétera. Entonces, los datos geoespaciales nos sirven para entender los sistemas de información geográfica. ¿Y qué son los SIG? Los sistemas de información geográfica, bueno, pues son sistemas que combinan hardware, software, datos para manejar, para analizar lo que es la información espacial, ¿no? La idea es que esta tecnología nos ofrezca varias capacidades avanzadas para muchos campos, ¿no? Por ejemplo, las bases de datos espaciales, justamente. ¿Por qué? Porque estas bases de datos pueden gestionar grandes volúmenes de datos espaciales y esto permite a los usuarios poder hacer consultas complejas, recuperar información, ¿no? Esto facilita el manejo de datos grandes y, bueno, pues nos permite obtener información necesaria para lo que es el análisis y la toma de decisiones, ¿no? Ahora, otra característica importante de los sistemas de información geográfica, ¿no? Es que sean accesibles a través de herramientas como Internet, como lo que estamos viendo en este momento, el Google Maps, ¿no? Que hace accesible a través de Internet herramientas de cartografía y análisis, ¿no? Que no solamente es ver un mapa, cartografía como tal, sino que además, nos permite hacer este análisis, ¿no? Como les decía, yo puedo ver, no sé, pues puedo medir distancias, puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, yo mido para una ruta que sigo todos los días, yo puedo ir midiendo, ¿no? Cuántos kilómetros hago de un recorrido, ¿no? Puedo ir viendo cuánto va a durar ese viaje, ya sea en bus, en coche, etcétera, etcétera. O puedo ver cómo está el tráfico de la zona, ¿no? El transporte público, etcétera, etcétera. O sea, un sinfín de opciones, ¿no? Entonces, este análisis nos va a permitir crear mapas, visualizar mapas, analizar datos, compartir información, ¿no? Y bueno, pues esto va a permitir tener un mejor desarrollo, ¿no? Ahora, hay visualizaciones en 3D que también es otra capacidad de los sistemas de información geográfica, ¿no? Podemos ver los datos espaciales o en 3 dimensiones a través de una perspectiva mucho más realista y eso es lo que nos da, por ejemplo, una vez más, el Google Street View, ¿no? Que yo simplemente defino, digamos, ok, quiero ver acá en relieve o en mapa. Y con el Street View no es nada más que colocar mi muñequito y acá ya me ofrece una vista en 3D, ¿no? Una vista completamente 3D donde yo puedo ver y desplazarme además, ¿no? No solamente ver, yo puedo desplazarme incluso por caminos para ver esta información, ¿no? Fíjense. Y acá voy avanzando y puedo ir viendo toda esta información que me brindan estos sistemas, ¿no? Como son los que tengo acá. Bastante interesante, ¿no? Bien. Entonces, esto es útil, ¿no? Si hacemos planificación urbana, si hacemos infraestructura, paisajismo, etcétera, etcétera, nos va a ayudar a gestionar infraestructuras y crear simulaciones virtuales para diferentes proyectos, ¿no? Casualmente, ayer yo estaba presente en una presentación que hacía, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, una empresa para un proyecto de asfaltado de alrededor de 4,5 kilómetros de carretera, de un tramo de carretera. Y, por ejemplo, gracias a estos sistemas de información geográfica, se podía ver, ¿no? Cuál va a ser el impacto en los vecinos, por ejemplo. ¿Por qué?
porque se tenía la información del mapa, ¿no? La información de la rasante actual y la nueva rasante con ampliación a la avenida. Y con eso, bueno, pues permitía hacer el cálculo, ¿no? De cuánto es la afectación por vecino, por ejemplo. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Porque es una información complementaria que nos permite tomar decisiones. O sea, ok, yo hago una nueva carretera, abro una nueva avenida y qué tanto estoy afectando a la gente, ¿no? O sea, cuánto va a perder el vecino, cuánto va a perder la gente de sus terrenos, ¿no? Cuánto tendría que, no sé, pues reponer la alcaldía y ahí ya se ven políticas, ¿no? Se ven ciertas contramedidas que se puedan tomar para paliar estos problemas que se puedan presentar, ¿no? Entonces, los sistemas de información geográfica son pues bastante útiles para este manejo de la información, ¿no? Me perdí. Bien, ya concluyendo esta parte, antes de entrar mañana a trabajar, eh, hay algunas técnicas avanzadas de los datos geoespaciales, ¿no? Que estos datos geoespaciales nos permiten extraer esta información, ¿no? Comprender las relaciones, los patrones complejos sobre el manejo de los datos, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con estas bases de datos, ¿no? Vamos a poder hacer un análisis espacial para comprender, pues, las relaciones de los datos geoespaciales, responder a preguntas complejas, ¿no? Sobre cómo es la interacción en el mundo físico a través de zonas intermedias, ¿no? Un análisis de distancias, ¿no? Un análisis de superposiciones que combina varias capas de datos, ¿no? A través, por ejemplo, para ver zonas protegidas o hacer interpolaciones, estimaciones, ¿no? Es bastante útil estos sistemas que nos permiten hacer esta información, ¿no? Ahora, esto gracias a estas tendencias nuevas que hay en los datos geoespaciales, ¿no? Como por ejemplo, esta evolución continua em, a través del Big Data, el aprendizaje automático, el Internet de las cosas y la realidad aumentada y la realidad virtual que nos permiten trabajar pues con estas bases de datos espaciales, ¿no? ¿Y qué son estas bases de datos espaciales? Ya hemos dicho, no es nada más que una base de datos, pero orientada a manipular objetos espaciales como cualquier otro objeto en las bases de datos, ¿no? En este caso hablamos de PostGIS específicamente, existen otras como Oracle Spatial, SQL Server y demás. Vamos a trabajar con PostGIS específicamente para este curso, ¿no? Obviamente ha habido una evolución de estas bases de datos en los últimos años, ¿no? Rapidito, hay tres aspectos importantes en la evolución de los datos espaciales con las bases de datos, ¿no? El primero es el tipo de datos espaciales, que son básicamente puntos, líneas y polígonos, que ya lo hemos visto, para identificar la información. El indexado espacial, que básicamente se usa para poder procesar operaciones espaciales, y las funciones espaciales en términos de SQL para hacer consultas, ¿no? Consultas sobre las propiedades y las relaciones de los datos espaciales. Combinando todo esto, podemos tener una estructura flexible y una buena arquitectura de los sistemas GIS, ¿no? Bien, vamos a quedar acá. El día de mañana ya vamos a trabajar con lo que es el PostGIS, justamente, viendo lo que es la evolución de estas arquitecturas. Vamos a hacer la instalación, la configuración y el trabajo ya para ir viendo, ¿no? Cómo crear nuestras bases de datos. Aquí yo tengo ya una creada que está en blanco. Vamos a ir trabajando, vamos a hacer la instalación y vamos a ir cargando justamente datos a nuestras bases de datos PostGIS. No sé si hasta acá hay alguna duda. De todos modos, ya saben, si cualquier consulta, igual me la pueden hacer directamente por el número de WhatsApp. La idea es sacar el mayor de los provechos, ¿no? Como les digo, hemos hecho ya esta introducción para entender bien cómo funcionan las bases de datos. El día de mañana ya vamos a entrar
a manejar. Les voy a explicar los primeros 15 minutos cómo se hace la instalación y la configuración del PostGIS y luego ya lo vamos a ir trabajando, ¿no? De modo que tengan toda la semana para ir practicando justamente con lo que vayamos viendo el día de mañana, ¿no? Entonces, si no hay más dudas al respecto, estaríamos concluyendo acá la sesión de hoy. Sí, vayan a disfrutar el fin de semana. Nos veríamos mañana nuevamente el mismo horario. Y como les digo, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, por favor, siéntanse libres de hacerme la consulta al WhatsApp, ¿no? Para poder comunicarnos de una manera mucho más ágil. ¿Ok? Entonces estaríamos quedando acá. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, pues continuamos el día de mañana. ¿Ok? Que tengan muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, Inge. Hasta Gracias, mañana. gracias. Hasta mañana.